El R-Series incluye opciones para llevar a cabo una supervisión avanzada de la pulsioximetría, la presión sanguínea de forma no invasiva y el CO2 expiratorio final. Con la opción de presión sanguínea de forma no invasiva PANI se pueden obtener mediciones en los modos monitor, marcapasos o DESFib. Para medir la presión sanguínea de forma segura y precisa, seleccione el manguito del tamaño adecuado. Asegúrese de que el manguito y el tubo flexible necesarios para medir la presión sanguínea del paciente estén conectados al R-Series mediante el conector PANI en el panel posterior. Presione el botón PANI del panel delantero del R-Series para iniciar y finalizar las mediciones. La información sobre la presión sanguínea, incluidos los valores de la presión sanguínea media, la diastólica y la sistólica, se muestran en la zona de visualización de la PANI en la parte izquierda de la pantalla. La opción de pulsioximetría se puede usar en los modos monitor, marcapasos y DESFib. Cada sensor está diseñado para su uso en un punto anatómico específico del paciente y según un rango peso determinado. Para garantizar un rendimiento óptimo, use el sensor adecuado, colóquelo como se describe en sus instrucciones de uso y tenga en cuenta siempre todas las advertencias y precauciones. Cerciórese de que el cable del paciente que se usa para la pulsioximetría está conectado al conector SPO2 del panel posterior del R-Series. Tenga en cuenta que puede que haya una cubierta antipolvo de plástico unida al panel posterior para tapar el conector de pulsioximetría. Retire la cubierta y conecte el cable del paciente. El pulsioxímetro del R-Series mide la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial de forma continua y no invasiva en un punto periférico, como el dedo de la mano o del pie. El pulsioxímetro del R-Series muestra la siguiente información en la zona de SPO2, el valor de SPO2, el indicador de alarma de la SPO2 y el indicador de la intensidad de la señal. Opcionalmente, en la pantalla se puede incluir el pletismograma normalizado debajo del trazado electrocardiográfico. El R-Series de Zoll también incluye una opción para supervisar de forma continua y no invasiva el CO2 expiratorio final y la frecuencia respiratoria. Los R-Series que cuentan con la versión de software 12.75 superior admiten dos opciones de supervisión del CO2 expiratorio final para medir de forma continua el dióxido de carbono y la frecuencia respiratoria como flujo principal o bien como flujo lateral. Ambas opciones usan el mismo conector en el R-Series. Para el primer método se usa el sensor CO2 Capnostat 5 Mainstream unido a un adaptador para las vías respiratorias que se conecta a un tubo endotraqueal, una mascarilla o una boquilla desechable. Para el segundo método se usa el módulo CO2 Low Flow para controlar tanto a los pacientes que están intubados como a los que no lo están mediante el uso de cánulas de muestreo y adaptadores para las vías respiratorias. La opción de CO2 expiratorio final del R-Series se ha diseñado para supervisar a pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Para la configuración del CO2 expiratorio final como flujo principal debe seguir varios pasos. Para conectar el cable del sensor Capnostat 5 CO2, enchufe el conector del cable en el conector amarillo del CO2 de la parte trasera del R-Series, alineando la señal del cable y la del conector. Seleccione un adaptador para las vías respiratorias y acóplelo. Alinee la flecha de la parte inferior del adaptador para las vías respiratorias con la de la parte inferior del sensor. Apriete el sensor y el adaptador para las vías respiratorias hasta que hagan clic. Gire el conmutador de modo del R-Series a monitor y espere a que el adaptador para las vías respiratorias y el sensor se calienten. En el dispositivo aparece el mensaje CO2 Warm Up durante aproximadamente un minuto mientras que el sensor y el adaptador alcanzan la temperatura de funcionamiento. El mensaje desaparece cuando el sensor está listo para usarse. Luego, ajuste el adaptador a 0. Al ajustar el adaptador a 0 se compensan las diferencias ópticas entre los adaptadores para las vías respiratorias
y se debe realizar en momentos determinados. Para obtener lecturas precisas, se recomienda realizar un ajuste a cero tras cambiar de un adaptador para las vías respiratorias de uso en un solo paciente a uno reutilizable y viceversa. También se recomienda llevar a cabo esta acción la primera vez que un sensor Capnostat 5 CO2 se conecte al R-Series. Aleje el sensor con el adaptador conectado de cualquier fuente de CO2, incluidos el aire inhalado del paciente y el suyo, además de las válvulas de escape del respirador. Presione la tecla programable PARAM y luego la tecla CO2. Presione la tecla programable 0. La unidad ajusta el adaptador a 0 y en la pantalla aparece el mensaje ajuste a 0 del adaptador CO2 durante un periodo de entre 15 y 20 segundos. Cuando el proceso de ajuste a 0 finaliza, se muestra el mensaje ajuste a 0 completado. Para la configuración del CO2 expiratorio final como flujo lateral debe seguir varios pasos. Para conectar el cable de módulo Low Flow, enchufe el conector del cable en el conector amarillo CO2 de la parte trasera del R-Series, alineando la señal del cable con la del conector. Seleccione un kit de adaptador para las vías respiratorias según el tamaño del paciente, el diámetro del tubo ET y la situación de supervisión, o bien elija una cánula de flujo lateral en función del tamaño del paciente y la situación de supervisión. Inserte la célula de muestreo Low Flow en el recipiente de células de muestra Low Flow y asegúrese de que encaje en su lugar. Gire el conmutador de modo del R-Series a monitor y espere a que el adaptador para las vías respiratorias y el sensor se calienten. En el dispositivo aparecerá el mensaje CO2 Warm Up durante aproximadamente un minuto, mientras el sensor y el adaptador alcanzan la temperatura de funcionamiento. El mensaje desaparece cuando el sensor está listo para usarse. Aunque es recomendable realizar un ajuste a cero la primera vez que se conecta un módulo Low Flow al R-Series, solo es completamente necesario cuando aparece el mensaje módulo CO2 0. Coloque el conjunto del adaptador para las vías respiratorias en el extremo proximal del circuito respiratorio entre el codo y el circuito ventilador o bien póngale una cánula nasal o nasal bucal al paciente. Compruebe en la pantalla que todas las conexiones se hayan realizado correctamente. LTCO2 se muestra como un valor numérico en milímetros de mercurio, mmHg, porcentaje o kilopascales, kPa. Además puede aparecer una forma de onda de capnograma.